Nuevamente damos gracias a nuestro Señor por esta mañana, por esta oportunidad que Él nos da para venir a adorarle. Pues aunque sabemos que hoy es el Día de las Madres, ¿verdad? Que se festeja a las madres, pues no va a estar dedicado, ¿verdad? Todo es dedicado a nuestro Señor. El tema no será enteramente a las mamás, ¿verdad? Sino que, bueno, pues un aspecto de lo que estaremos viendo sí se refiere, ¿verdad? A ese amor y cariño con toda sinceridad que da pues una mamá y pues que recibe el hijo de igual manera. ¿Quién es Dios? Pues hermanos y amigos, me parece esta una pregunta sumamente importante. Creo que como cristianos, ¿verdad? Podemos por lo menos de alguna manera explicar, hablar, enseñar quién es Dios. En cuanto al mundo en general, bueno, pues es diferente, ¿verdad? Pienso que esta pregunta puede surgir de dos mentes diferentes, de dos tipos de personas diferentes en el mundo, ¿verdad? Muy distintos. Y eso es lo que vamos a estar enfocándonos en esta mañana, hermanos, en este aspecto, ¿verdad? Sobre esta pregunta, ¿quién es Dios? Bueno, pues el primer corazón, ¿verdad? Que el que es el que debe ser con el que nos identificamos, cada uno de nosotros, pues es un corazón sincero y con un deseo verdadero de conocer sobre nuestro Dios. Ese es el tipo de corazón que encontramos, ¿verdad? Que buscan a Dios verdaderamente, con toda sinceridad, con todo amor. ¿Sí? Un corazón sincero, un corazón tranquilo, como un niño en el regazo de su madre. Estas son palabras, ¿verdad?, de mucho cariño y bueno, pues Dios, por supuesto, dio estas palabras, ¿verdad?, a los salmistas en el número 131, por favor, vamos a ver este tipo de cariño, este tipo de corazón y tranquilidad de cual goza un niño. Nos escribe aquí, ¿verdad?, un cántico del rey David, nos expresa de esta manera. Ponía solamente Salmos 31 porque son solamente 3 versículos y lo vamos a leer todo el capítulo, ¿verdad? Nos dice así el Salmo 131, dice, Jehová no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Estas nuevamente son palabras de David hablando de una manera muy sincera, con toda limpieza, ¿verdad? Sí, pues pudiese haber aquellos que pues malos pensamientos hay en su mente, como otras palabras que hemos visto en otras ocasiones, que en el mundo, ¿verdad? Se le da un sentido de suciedad, ¿verdad? Pero no, ante nuestro Dios todo esto es algo limpio, es algo sincero, es de amor y de verdad. David está diciendo desde lo más profundo de su corazón, Jehová, mi corazón no se ha envanecido. Él sabe, ¿verdad?, que ha estado en ese camino buscando a Dios. Mis ojos no se han enaltecido, ni anduve en grandezas. Y esta es la manera que todas las personas deberíamos de hacer en el mundo, porque esa es la voluntad de Dios. Ese es el tipo de mente, el tipo de manera de ser que Dios pide de nosotros. Ni en cosas demasiado sublimes para mí. Su corazón no buscó riquezas, no buscó grandezas de ningún tipo. En verdad, dice David,
en verdad que me he comportado. Sí, ¿verdad? Como un niño, ¿verdad? Mira, este niño se comporta muy bien, ¿verdad? Y a veces podemos decir, pues son cosas de niños, ¿verdad? Ya los grandes son diferentes. No, no, Dios sigue buscando lo mismo en nosotros, que nos comportemos, que no busquemos aquellas cosas, ¿verdad?, que nos aleja de Dios, que no son buenas ante el Señor, sino que le busquemos a Él primeramente. Y estas palabras sigue hablando David de esa manera, en comparando aquel de su carácter, aquello que se ha comportado y ha acallado su alma, según ahí el versículo 2, como un niño que recién acaba de comer. Ustedes, ¿verdad?, se imaginarán aquella criatura cuando acaba de comer, su madre le acaba de dar su alimento y está ahí gozando, reposando, tranquilo, dormidito, bien confiado en su mamá, podemos decir, de lo más limpio y puro, de una manera muy limpia y pura, ¿verdad? Algunos se refieren a esto, ¿verdad? Que ahí se refiere en cuanto a cuando se le deja ya, ¿verdad? Llega a una edad la criatura en cuanto ya no se le da, la madre ya no le da de comer, ¿verdad? Del pecho, sino ya le comienza a dar algún otro alimento, ¿verdad? Eso así se refiere, aunque también se puede referir de aquel que acaba de comer, ¿verdad? Y eso es el sentido que está dando David, ¿verdad? Cuando está reposado, está tranquilo y está completamente confiado, ¿verdad? En nuestro Señor o en su madre, esta criatura, pero David en Dios, ¿verdad? De esa manera lo está limpiamente comparando David. Ese es pues un corazón sincero, que en verdad David está buscando a Dios. De verdad David está buscando la respuesta a esta: ¿quién es Dios? Y pienso, hermanos, como decía al principio, que es una pregunta tan importante para nosotros cristianos. Tan importante que sabemos que cada vez que venimos y escuchamos una predicación o tenemos un estudio, cada vez vamos aprendiendo un poquito más de esta pregunta. Un poquito más de Dios. Vamos conociendo más de su amor. Vamos conociendo un poco más de su misericordia, de sus promesas, más y más, poco a poco. Cuando nos esforzamos a hacer su voluntad y vamos creciendo en nuestra fe y vamos teniendo más frutos del Espíritu, vamos conociendo más y más quién es nuestro Señor, quién es nuestro Dios. Sí. Por eso debemos de tener un corazón así, como David nos está expresando. ¿Sí? Tan importante, ¿verdad?, es tener un corazón así como un niño. Dios siempre ha enseñado, siempre ha mandado que enseñemos precisamente a nuestros hijos, desde pequeños, desde chiquitos. Enseñarás a tus hijos. Yo quisiera recordar estos dos versículos, por favor. Primeramente en Deuteronomio, en el capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, versículo 19. 11:19 nos dice: y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Sí? En esa palabra de Dios tendrían que seguir pues enseñando a sus hijos en los mandamientos de Dios allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Mandaba a su pueblo que de esa manera, que tuvieran su palabra en la frente y en los portales, o sea, que siempre estuviera presente en la vida de ellos, en la frente, o sea, que siempre estuviesen anunciando. Si tuviéramos aquí nosotros algo en la frente, pues cada persona que nos ve, verían aquello que estaba en nuestra frente. Es lo que quiere decir, ¿verdad? Un símbolo de estar siempre anunciando la palabra de Dios. Es un ejemplo, es un mandamiento directo en el Antiguo Testamento, pero también es algo bueno en nosotros, ¿verdad? Un buen ejemplo para nosotros hacerlo constantemente.
sí, hacia nuestros hijos, pero al mundo entero también. ¿Verdad? Y interesante que nos dice, ¿verdad? Nuevamente ahí, ¿cuándo es que deben de enseñar a sus hijos? Pues cuando te sientes en tu casa, cuando estén todos reunidos ahí, quizás en la comida, ¿verdad? Y anteriormente hemos hablado de qué tan importante es pues juntarnos como familia, estar sentados y tomar aquellos alimentos, dar gracias a Dios juntos, platicar juntos en casa, ¿verdad? Cuando estés pues sentado en casa, enseñarás aquello, la palabra de Dios. Cuando andes por el camino, cuando vayas con tu hijo, con tu hija, con quien sea que vayas en el camino, ahí seguirás hablando de la palabra de Dios. Cuando te acuestes, seguirás hablando y enseñando. Y cuando te levantes, de igual manera. ¿Sí? Pues ese ejemplo debemos de tomarlo, ¿verdad? Para seguir enseñando y animándonos pues con esa responsabilidad, ¿verdad?, que tenemos con nuestros hijos, ¿verdad? Para que aprendan ellos también quién es Dios. Ese es el propósito, ¿verdad? Entender más y más quién es Dios. En el Salmos 34 ahora, por favor, si me acompañan nuevamente a los Salmos. Ahora en el 34, vamos a leer del 11 al 16, por favor. También es un salmo de David, hablando a los hijos. Dice así: Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, o contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Fíjense pues nuevamente este consejo que está dando David a los hijos. Óyeme, hijo, entiende. Oye mis enseñanzas o las enseñanzas de Dios. Aquellos buenos consejos de un padre, de una madre. Haz el bien, hijo, porque los ojos de Dios están sobre aquellos justos. Cuando cuando enseñamos a nuestros hijos a hacer aquello, ¿verdad? Y aprendemos nosotros también a hacer lo justo ante Dios, como cristianos lo sabemos. Venimos al Señor, hacemos lo correcto, en su obediencia estamos en comunión con Dios y sus ojos están sobre nosotros. Él nos escucha, Él nos ve. Pero David da lo contrario también. Hijo, porque también la ira de Jehová está contra los que hacen mal, ¿sí? Para cortar de la tierra la memoria de ellos. Es tan importante enseñar a nuestros hijos lo bueno que alcanzamos ante nuestro Dios, pero también las consecuencias del mal. Y aquí David lo está recordando también, ¿verdad? Bueno, pues, ¿quién es Dios? Aprendamos un poco más. Nos dice en el libro de Job, donde Job confiesa que no entendía las maravillas de Dios. Fíjense ustedes, mientras buscamos allá en el libro de Job, ¿recuerdan ustedes cómo empieza este libro? Hablando de Job como un hombre perfecto. Y recordamos todo lo que le sucede después a Job. Entendemos que Job era un hombre que diariamente hacía sacrificio a Dios, no solamente por él, por sus hijos también, por si ellos hubiesen pecado.
nos enseña que Job era una persona verdaderamente esforzada para agradar al Señor. Pero aún así, Job no entendía bien quién era Dios o las cosas del Señor. ¿Sí? Después de que él recibe todos aquellos males y está Job cuestionando, y Dios le habla. Dios lo reprende. Y es cuando le pregunta a Job, ¿y tú dónde estabas cuando yo hice pues el mundo entero? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo hice esto y cuando hice yo aquello en su creación, verdad? Y seguramente Job se ha de haber sentido así pequeñito. Se ha de haber dado cuenta en verdad de la grandeza de Dios y que no hay razón ni derecho de cuestionar a Dios. Bueno, pues nos dice del 1 al 6, Job 42. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que obscurece el consejo sin entendimiento? Pues él mismo, Job, ¿verdad? Porque eso es en referencia a lo que Dios le había dicho. Él ahora se está dando cuenta que él es el que está hablando sin sabiduría de las cosas de Dios. Por eso hace esta pregunta. Dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué bonitas palabras también, ¿verdad? De arrepentimiento de Job. Nuevamente, sabiendo que Job era un hombre perfecto y aún mejoró en el conocimiento y en el servicio a Dios, nos damos cuenta. El cristiano, podemos pensar, es algo semejante. Sí conocemos quién es Dios, conocemos aquella oportunidad, aquella bendición que Él nos da, y conocemos de Dios, pero nunca dejamos de aprender. Y es necesario seguir adelante escudriñando. Si hemos cometido algún error, arrepentirnos y seguir pues aprendiendo más y más. Y otra vez lo digo, cada vez que venimos aquí aprendemos un poquito más. Cada predicación, cada clase, aprendemos más y más de nuestro Dios. Nunca dejaremos de aprender quién es Dios y cuál es su poder y su amor, su misericordia, sus promesas. Sí, más y más. Ese es un corazón sincero también, el de Job, que buscaba en verdad conocer a Dios. De otra manera, él pudo haber dicho de otra forma y alejarse, ¿verdad? Y no darle importancia a aquellas palabras que Dios le había dicho. Pero no, él arrepentido dijo que se esforzaría. Señor, ahora escúchame, yo te voy a preguntar y tú me enseñarás. Pues nosotros de igual manera, ¿verdad? Preguntamos, pedimos a Dios sabiduría y al escudriñar este libro, Dios nos da entendimiento, nos da sabiduría. Pidamos pues de esa sabiduría. Este es un corazón sincero que desea conocer quién es Dios. ¿Sí? Ese es el corazón que usted y yo debemos de tener y el mundo entero también. Pero sabemos que no es así, ¿verdad? El otro tipo de corazón que estaba hablando, ¿verdad? Este era el primero, porque decíamos, son dos tipos de personas que se hacen aquella pregunta, podemos pensar. Aquellos que en verdad quieren conocer quién es Dios.
¿Qué tengo que hacer, verdad, para acercarme a Él? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar aquel perdón y la vida eterna? Pero hay otros, ¿verdad?, en el mundo que preguntan esto de otra manera muy diferente. Más bien como viendo quién es Dios, pues, para que yo le obedezca. ¿Sí? Un corazón rebelde que no quiere creer que existe un Dios verdadero. Lamentablemente desde siempre ha habido y hoy en día también existe, ese tipo de personas. No quieren creer, ¿verdad? Y se dicen tantas cosas en contra de nuestro Señor. Pues la misma palabra de nuestro Dios allá en los Salmos nuevamente nos dice que el día y la noche muestran la existencia de Dios y su poder. Son palabras, ¿verdad?, de mucha enseñanza nuevamente. Acompañen, por favor, una vez más, allá en los Salmos, en el capítulo 19 ahora, por favor. Salmos 19, versículo del 1 al 10. Nos dice así, Salmos 19, del 1 al 10. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Así que nos está diciendo, hermanos, que simplemente al ver los cielos, al ver lo que hay en las nubes, ¿verdad? En los cielos, las nubes, las estrellas, todo aquello que hay, ahí está la prueba de Dios. Podemos, ¿verdad? Un corazón sincero, de verdad, un corazón con los ojos abiertos, podría decir, pues, todo esto tuvo que haber sido hecho por alguien, ¿verdad? ¿Cómo es, verdad, que hay aquellas estrellas y aquellos planetas? Bueno, ahora ya entendemos que hay, ¿verdad?, aquellos planetas que tienen su ruta, ¿verdad?, y dan vuelta y todo en perfecta armonía y no chocan uno con otros, sino que Dios les ha puesto aquel orden. Y aún sabemos, ¿verdad?, que hay una vasta expansión en los cielos y hay estrellas aún que no podemos ni imaginarnos la distancia donde estén y que brillan todas las noches. Y que un día, ¿verdad?, dice, pasa al siguiente. Dice, un día emite palabra a otro día. Como si estuviera un día diciendo al otro, aquí está, esta es la grandeza de Dios, porque viene otro día. Y aquel ya pasó. O sea que todos los días sigue igual. Todos los días sigue hablando de Dios, toda su creación, es lo que quiere decir. ¿Verdad? No es que todo aquello se quedó atrás ayer. No, toda aquella grandeza, toda aquella existencia y creación de Dios continúa de día en día. Y aún de noche vemos su creación. Aquellas estrellas, como hablábamos hace unos momentos, aquella luna, aquella lumbrera menor que habla las Escrituras. ¿Sí? Dice el 3, sigue diciendo, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, y alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece
para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. ¿Sí? Describiendo aquella grandeza, aquella dulzura, aquello bueno, todo lo que es de Dios es bueno para nosotros. Su justicia, su palabra, aún más dulce que la miel. Y en verdad así lo es. Cuando escudriñamos la palabra de Dios, en verdad nos damos cuenta de su grandeza, de ese gran mensaje tan sabio que solamente pudo haber venido de Dios. Es como algo dulce, ¿verdad? En nuestros labios, en nuestra boca. Algo bueno para nosotros, un manjar espiritual, un alimento que nos hace crecer, que nos fortalece, que aumenta nuestra fe, ¿verdad? Si en verdad tomamos aquello con sinceridad y buscamos a Dios de esa misma manera. ¿Quién es Dios? Bueno, pues ahí está, ¿verdad? Ese anuncio. ¿Cómo pueden decir en el mundo que no existe Dios? ¿Cómo pueden decir los hombres, ¿verdad? ¿Quién es Dios para que yo le obedezca? Solamente ahí, simplemente ahí está la creación. Ahí están las pruebas y no hay duda alguna de que nuestro Señor existe. Algunos en el mundo dicen conocer a Dios también, pero sus hechos prueban todo lo contrario. Nos dice en Tito, por favor vayamos a Tito ya en el Nuevo Testamento, 1:16. Tito 1:16 nos dice así. Bueno, vamos a leer desde el 15, por favor. Perdón. Tito 1, del 15 al 16 nos dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Sí? Pues esto hay en el mundo, ¿verdad? Hay quienes dicen conocer a Dios y quienes dicen, ¿verdad?, ser religiosos, pues, podemos decir, pero sus hechos están en contra de Dios, ¿verdad? Sus hechos van muy en contra de la palabra y la enseñanza de nuestro Señor. Así que aquello no es verdadero. Aquellos realmente están en contra de Dios y no conocen quién es Dios. Nuestro Señor Jesucristo, recuerda en una ocasión, en una pregunta que le hicieron, dijo, no, están equivocados, erráis porque no conocéis a Dios, su poder y el Evangelio. Eso nos hace estar errados, la falta de conocimiento, la falta de la sabiduría de Dios, la falta de escudriñar las Escrituras. Por eso, nuevamente, es tan importante seguir escudriñando y conocer más y más quién es Dios. Y no encontrarnos, ¿verdad? No encontrarnos con que estamos en contra de Dios, en algún error. Y si eso sucede, ¿verdad? Que esperemos que nunca lo suceda, pues tenemos que con un corazón nuevamente sincero arrepentirnos, ¿verdad? Y regresar al camino correcto, corregir aquel error que pueda haber en nosotros. Por otro lado, Pablo también nos dice que seamos maduros, ¿verdad? Nos habla de los niños, como hablábamos hace unos momentos al principio, pero también, ¿verdad?, nos habla de otro punto de vista en cuanto a los niños. En 1 Corintios 14, por favor. 1 Corintios 14, el versículo 20, nos dice así,
Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Podríamos decir, bueno, pues, ¿qué no acabamos de aprender? ¿Qué no encontramos en las Escrituras, en muchos lugares donde se nos dice que debemos de ser como niños? Y David aún se ha comparado a una criatura. Bueno, sí, pero esto es otro aspecto, ¿verdad? Y Pablo aquí lo está explicando nuevamente. No seáis niños en el modo de pensar. O sea que nuestro pensamiento debe ser maduro, tomando la palabra de Dios, poniéndola en perspectiva, ¿verdad? En nuestra vida, en obra. Pensar maduramente, ¿verdad? En qué es aquello que voy a hacer, en qué tengo que corregir. Bueno, tantas cosas que debemos de pensar de manera madura. No sed como niños en nuestra manera de pensar, sino sed niños en la malicia. O sea, un niño no es malo. Aquella criatura, como hablaba David, está completamente tranquila, confiada, reposando. Como David dice que ha también estado él, que ha estado tranquilo, que ha estado reposado, ¿verdad? De esa manera sí debemos de ser como niños, humildes, sencillos, pero maduros, por otro lado, ¿verdad? Maduros, creciendo, maduros en el modo de pensar. ¿Verdad? A veces alguna enseñanza, ¿verdad? Que aprendemos, que recibimos de la palabra y decimos, no, aquello, ¿cómo le hago? Solamente lo hago a un lado. O ¿cómo puedo hacer algún argumento en contra de aquello que no me gusta? Eso no es pensar maduramente. Eso no es pensar como un adulto. Eso es pensar como niño. Voy a buscar, ¿verdad? Mi manera u otra forma. No. Vamos verdaderamente a entender, a buscar, a escudriñar y hacer lo correcto ante nuestro Dios. Ser maduros. Dios es el planeador, el diseñador y creador. Así como leíamos hace unos momentos allá en los Salmos, ¿verdad? Donde se nos dice de los cielos, ¿verdad? Que la creación, ahí está la evidencia que existe nuestro Dios, porque podemos pensar en eso, ¿verdad? Que todo lo que se construye necesita primeramente planeación, necesita un diseñador y un creador, y ese es Dios, por supuesto. Vayamos a Romanos, por favor, Romanos, en el capítulo 1. Versículo 18 al 23. 18, 1. Romanos 1, 18 al 23. Nos dice así. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Así que ahí está la evidencia de nuestro Dios, de su existencia. Desde que Él hizo el mundo, nos está enseñando su poder. ¿Sí? ¿No dijo Dios, sea la luz? Sí, ¿verdad? Y por su palabra hay
varios versículos en la Biblia que nos dicen, por su aliento, por su palabra y su aliento, todo esto existe. Y todo sigue teniendo vida. Ahorita mencionaba los planetas, las estrellas, todo aquello que gira y sigue moviéndose de la misma manera porque Dios lo sigue mandando así. Dios así lo estableció. Y todo vive por nuestro Dios. Así que ahí está claramente la existencia, el poder y la deidad de nuestro Señor, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para nadie en este mundo de decir Dios no existe. Yo no creo en Dios. ¿Quién es aquel Dios para que yo le obedezca? No hay excusa alguna. La evidencia Dios nos las ha dado y está a nuestra vista diariamente y en todo lugar. Pero como cuando dicen, ¿verdad?, que a veces se nos pierde alguna cosa y está ahí a nuestros ojos. ¿Nunca les ha pasado eso? Andamos buscando las gafas o nuestra billetera o algo y está ahí. Pero lo andamos buscando por todo lado y no lo vemos. Bueno, pues así es la creación. Las pruebas de nuestro Dios están a nuestros ojos en todo momento, pero hay quienes no lo quieren ver. No hay duda alguna. Del 21 nos sigue diciendo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Tanto fue aquello, ¿verdad? Tanto es el error, la desviación, la rebeldía del mundo, que en vez de dar esa gloria y dar gracias a Dios, no, adoran a un animal, a un objeto, a un artículo, ¿verdad?, algo que Dios ha creado. ¿Cómo puede aquello, cómo podemos adorar algo así, ¿verdad? Pues como cristianos, ¿verdad?, nos hacemos esa pregunta y lo vemos. Pero el mundo, ¿verdad?, está perdido en esa obscuridad. Al darse cuenta del poder de Dios, Naamán creyó. Me gustaría que recordáramos estos versículos. Ustedes recordarán allá a Naamán, aquel hombre que nos dice que era muy valiente, y sabemos la historia, aquello que él logró gracias a Dios, ¿verdad?, dar aquella libertad a los sirios, ¿verdad?, a través de él. Y era muy valeroso, dice las Escrituras, pero tenía un problema. Dice, pero era leproso. ¿Sí? Recordamos que aquella mujer, aquella muchacha que servía en su casa de Naamán, les hizo saber que allá en la tierra de Israel había un profeta que podía ayudarle a quitar su lepra. Bueno, pues va la historia, ¿verdad?, que vino Naamán, pues, al rey, y después mandó el profeta llamar a Naamán. Naamán fue con sus hombres, finalmente fue limpiado y se dio cuenta del poder de Dios. Se dio cuenta, en verdad, quién es el Dios verdadero. Nuestro Señor Jesús nos dice también que son bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron.
porque fue algo bueno para los que vieron al Señor y vieron sus milagros y todas estas obras, y fue algo bueno y muchos creyeron por aquello, pero más bienaventurado los que no vemos y creemos, pero sí lo leemos aquí y sabemos con toda seguridad que aquello sucedió. Y aquí están las pruebas nuevamente de aquellos milagros y el poder de nuestro Señor. Bueno, pues Naamán, después de que fue limpiado y se dio cuenta del poder de Dios, dice del 15 al 17, y volvió al varón de Dios, o sea, al profeta, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Está refiriéndose a Jehová Dios, ¿verdad? El Dios verdadero y único, a nuestro Padre. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo, le dijo Naamán al profeta de Dios. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¿Sí? Ahí cambió este hombre al darse cuenta del poder de Dios, de la existencia. Ahí están las pruebas completas para él. Ya no estaré en aquel error, dijo Naamán. Ya no adoraré ídolos, sino que adoraré al Dios verdadero, al Dios de Israel, que es nuestro Padre. ¿Verdad? Así debería decir el mundo entero. Así debería el mundo entero venir a escudriñar las Escrituras y darse cuenta del poder de Dios que leemos en este santo libro, en la palabra que viene precisamente de ese Dios verdadero. No queda duda alguna. Y que de esa manera también el mundo entero dijera, ya no andaremos adorando ídolos, ya no andaremos desviados en pecado, sirviendo a Satanás, sino que serviremos a Jehová, al Dios verdadero, aquel que nos da la vida, que nos perdona y nos da una gran esperanza. Esa es verdaderamente una gran historia de Naamán. Un gran ejemplo para el mundo entero. Acercándonos al final, ya pronto, pues todos en un tiempo fuimos rebeldes, hermanos, de alguna manera u otra, ¿verdad? Podemos pensar que algunos vinimos al Señor de una edad muy temprana, o de una edad temprana, y otros pues ya más viejos, pero todos de una manera u otra nos desviamos de Dios. Pues precisamente por eso era necesario el bautismo, el arrepentimiento, la confesión. Hechos 26, 18 nos dice así, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este es el mandamiento. Este es lo que Dios desea, ¿verdad? Lo que aquí Jesús está mandando a los discípulos, ¿verdad? Y es lo que Dios nos manda hoy en día también, que busquemos aquellas almas, ¿verdad? Aquellas que están en obscuridad para que se conviertan, así como nosotros tuvimos aquella oportunidad porque estuvimos errados, estuvimos alejados de Dios, estuvimos en pecado, pero gracias al Señor que pudimos encontrar la verdad. Tuvimos esa oportunidad de obedecer y la tomamos.
no dejemos aquella oportunidad. Porque vamos aún en el camino, vamos aún aprendiendo de Dios. Vamos aprendiendo aún más quién es Dios. Pues así debemos de seguir compartiendo para que muchos más vengan también al Señor y de igual manera salir de aquella oscuridad y venir a la luz, ¿verdad? Ya no andar como ciegos, ¿verdad? Donde nos hablan las Escrituras que allá, por ejemplo, con Lot, aquellos hombres malvados que fueron cegados por su maldad y aún seguían buscando la maldad. Y se cansaban tratando de palpar la puerta de aquella casa para entrar y hacer la maldad que estaban tratando de hacer. Así el mundo anda. Aún ciegos buscan todavía el mal más y más. No buscan a Dios. Los que andan en obscuridad, pues, no quieren ir a la luz. ¿Saben ustedes algo tan importante, tan interesante, lo que nos dice aquí en el libro de Juan? Juan, el capítulo 3, por favor, acompáñenme. Capítulo 3, versículos 19 y 20. Juan 3, 19 y 20. Nos dice el tipo de pensamiento que tienen las personas en el mundo, en verdad. Y lo vemos. Y es algo muy cierto lo que nos dice el Señor aquí. Juan 3, 19 y 20. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, ¿verdad? O sea, nuestro Señor vino, su palabra vino, lo que nos alusa, la palabra de Dios, el Evangelio, nos hace ver las cosas, en verdad, nos hace ver nuestros errores, nuestros pecados, porque nos está alusando. Mientras estamos en oscuridad, no vemos lo mal que hay en nuestra vida. El error en el que estamos no lo podemos ver, sino que la palabra de Dios nos da esa luz para poder verlo. Bueno, dice nuevamente ahí el 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dios nos está diciendo esto. Y lo vemos porque muchas veces por eso las personas no quieren ni escuchar la palabra de Dios, porque ya saben. Porque saben que la palabra de Dios va a poner esa luz sobre sus pecados. Va a alusar su mal y no quieren. Prefieren tener aquellos males allá en la oscuridad escondidos, que nadie se dé cuenta, pueden pensar. ¿Sí? Si venimos a Dios, va a salir todo esto a la luz. Mis malas palabras, mis malas acciones, mi fornicación, mi robo, mi engaño, todo aquello malo que he hecho, se van a dar cuenta. La palabra de Dios le va a dar luz. No me hables de la palabra de Dios, no quiero, no creo en Dios. Mira, no me interesan esas cosas, prefiere decir la gente. Terrible. ¿En qué situación está su espíritu, ¿verdad? Su alma? Pero es algo muy cierto. Y quizás nosotros estuvimos en una condición así. Pero gracias a Dios quisimos ir a esa luz. El cristiano prefiere, sí, que aquello salga a la luz para poder arrepentirnos, darnos cuenta de nuestro error y que Dios nos perdone. Y ya estamos bien ante Dios. Ya no hay de qué avergonzarnos si nos hemos arrepentido, si hemos pedido perdón a Dios y hemos cambiado nuestra vida para servirle. Los que se oponen, como los que no conocen, perecerán. En Filipenses, por favor, acompáñenme allí. Este es solamente 2 citas más y terminaremos en esta mañana.
Filipenses, versículo 27 y 28 del capítulo 1. Filipenses 1, 27 y 28 nos dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Así que, hermanos, pues sabemos que los que se oponen a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, pues tienen el mismo fin que los que no conocen a Dios. No saben quién es Dios, y perecerán ambos. Y nosotros, que sí sabemos quién es Dios y estamos en esa luz, no debemos de ser intimidados por aquellos que se oponen, nos está diciendo las Escrituras. Esa es parte de la enseñanza también, hermanos, aquella valentía, aquella ancla de la fe, ¿verdad? Que no debemos de ser movidos por ninguna cosa, por los que se oponen, por los que digan que no nos podemos congregar, por los que digan que no debemos de estar reunidos. Dios nos dice que sí. De ninguna manera tengamos temor ni seamos intimidados por nada ni nadie. Sirvamos a nuestro Señor con toda fe y en esa luz de nuestro Dios. ¿Quién es Dios? Pues con este versículo terminamos. ¿Recuerdan ustedes cómo habló Jehová Dios a Moisés? En donde le dijo allá en el Éxodo 3:14, lo tengo aquí en la pantalla, pues, este versículo. Éxodo 3:14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Hermanos, para mí esta frase, ¿verdad? Indica mucho. Indica su existencia. Yo soy el que soy. Algo que no existe, no es, obviamente, ¿verdad? A veces cuando algo se destruye, ¿verdad? Se dice: era una lavadora, vamos a decir, ¿verdad? Pues ya se destruyó. O un animalito muere, pues era un perro, ¿verdad? Así se dice. Algo que no existe, pues no es. Dios es, yo soy el que soy. Ahí está, ¿verdad? Fijando su existencia. Yo soy el que soy. Y no hay duda que Dios es. ¿Sí? Así que indica esto su existencia. Indica quién es Él. Indica que no hay otro. Y también que nos llama. Porque dice: yo soy, me envió a vosotros. Dijo Moisés al pueblo. El Dios verdadero, el Dios que existe, el Dios todopoderoso, creador del mundo entero, te llama. Así como nos llamó a nosotros, hermanos, nos sigue llamando Dios a que estemos firmes, que estemos constantes y que sigamos llamando a otros, que el yo soy nos ha mandado a ellos. ¿Sí? No olvidemos eso, hermanos. Tan importante cumplir con ese mandamiento de Dios, ir a buscar a la oscuridad aquellos perdidos para que puedan venir a la luz. Si entre nosotros hay aquellos que aún no han venido al Señor, les invitamos pues a que arrepentidos puedan venir a confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a venir a las aguas del bautismo para ser perdonados de sus pecados y puedan así ser agregados al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, a su iglesia. Le rogamos
que tome esa decisión, ¿verdad? De todo corazón, que tome ese regalo de nuestro Señor que nos ofrece al mundo entero. Dios les bendiga, gracias por su atención, hermanos. Ahora nuestro hermano Andrés nos va a dirigir en un himno.